Bueno, buenos días. En mi trilogía, pues el volumen 3 va a salir, espero, dentro de un año. Intento comprender por qué el movimiento obrero y campesino en España siguió siendo radicalmente anticapitalista, mientras el sindicalismo revolucionario entraba en una fase de regresión en el mundo después de 1914. Es un tema poco tratado en Francia y lo sitúo en un contexto más amplio, el de la relación capital-trabajo en los siglos XIX y XX, con sus ángulos muertos. Los españoles de comienzo del siglo XX no conocían más que la primera etapa del desarrollo capitalista. Los obreros aún controlaban las destrezas de su oficio y disponían de cierta autonomía en su labor. Aún profundamente impregnada por mentalidades precapitalistas, una gran parte de la sociedad española se mostraba claramente poco dispuesta a renunciar a cierto modo de vida, por miserable que fuese, por otro en el que el tiempo se reducía a engendrar dinero. Un viajero austríaco que se llamaba Borkenau, que estaba en España en 1936, escribía: sean cuales fueren las concesiones hechas en décadas posteriores a la realidad del creciente desarrollo industrial, el trabajador español no se ha sometido nunca al destino de ser obrero industrial. Lo que choca en la conciencia del movimiento obrero y campesino español no es la idea de un capitalismo que se perpetuaría indefinidamente, sino la aparición misma de este capitalismo. En mi primer volumen he relatado unos momentos claves del encuentro entre la práctica de los proletarios españoles y las ideas anarquistas durante la Primera Internacional. En el segundo, sigo de cerca los flujos y reflujos del proceso revolucionario que se desplegó en el seno de la CNT. Y veremos cómo y hasta qué punto resistió a la integración del trabajo vivo en la dinámica de reproducción del capital. He señalado en el primer volumen, la dureza de las polémicas entre anarcocolectivistas y anarcocomunistas, tanto en la práctica como en la teoría. Con esta segunda entrega, seguimos el largo periodo de gestación del anarcosindicalismo durante los años 20. Esa síntesis fluctuante, compuesta del sindicalismo revolucionario y de anarquismo, fue muy discutida. Dio lugar a fuertes tensiones internas ligadas a la polaridad entre el posibilismo sindicalista y la intransigencia anarquista, ya observada en el periodo precedente. En consecuencia, el propio término anarcosindicalismo no fue reconocido oficialmente hasta 1931 y durante el tercer Congreso de la CNT. Y las polémicas continuarán sobre el contenido del proyecto comunista libertario. Con sus múltiples subtendencias, variaciones y confusiones de líneas, en función de la coyuntura y de la personalidad de los militantes implicados, esta fractura tendrá repercusiones en la naturaleza del anticapitalismo de la CNT. Más precisamente, el proyecto de salida del capitalismo de tipo comunista libertario, sin fase de transición con la abolición del Estado, del dinero, del trabajo asalariado y del mercado, se enfrentó al revisionismo de una parte de la militancia sindicalista. Según estos militantes, la clase obrera debía adaptarse al panorama económico e industrial del mundo antes de plantearse a suceder a la burguesía.
Para ellos, el sindicalismo se bastaba a sí mismo y había que abandonar las viejas visiones comunalistas, agraristas y anarquistas. Por su lado, los anarquistas comunalistas argumentaban así, les cito: el industrialismo obrero es la constatación del materialismo histórico, llevado al terreno de las luchas de clase. Y este camuflaje revolucionario debe ser destruido por los anarquistas. Si quisiéramos planear la organización libertaria futura, tomaríamos siempre la comuna con ventaja sobre la base industrial. Estas son las palabras de Abad de Santián y de López Arango en El anarquismo en el movimiento obrero, 1925. Hubo muchas otras polémicas cruzadas dentro del movimiento libertario, pero hablaré de este debate entre industrialistas y agraristas en particular, que aparece de manera evidente en los años 20 y 30. En mi opinión, merece ser más conocido por su rareza en el mundo laboral. Presento en mi libro 3 momentos decisivos de esta discusión doctrinal en relación con los 3 últimos congresos, vinculándola a las luchas en los lugares de trabajo y en la calle. Veamos los antecedentes del segundo congreso de la CNT. Es importante tener en cuenta que, a diferencia del resto de Europa, una generación de trabajadores españoles, urbanos y rurales, escapó a la matanza de la Primera Guerra Mundial. Y claro, muchos de ellos fueron presentes en las luchas sociales. A partir de 1917, la revolución dejó de ser un objetivo lejano y se convirtió en una posibilidad inmediata. Al final de la guerra, la constante subida de los precios, el número de parados y el estancamiento de los salarios dieron lugar a una radicalización del proletariado. Y como de costumbre, se produjo un choque frontal entre los propietarios, patronos y proletarios, tanto en las zonas urbanas como las rurales. Los años 1918 y 21 fueron de los más violentos en términos de conflictividad social. Pues el Congreso. Hubo 450 delegados de todas las federaciones representando más de 800.000 obreros. En la misma época, la UGT contaba 90.000. Se trataron 5 temas principales: la reforma orgánica, la unión del proletariado español, la Tercera Internacional, la orientación ideológica y el problema campesino. Trato aquí solo de algunos. La reforma orgánica. Las federaciones y sociedades por oficios fueron sustituidas por sindicatos de ramo único de industria, mientras que en las ciudades pequeñas o los pueblos se crearía un sindicato único de trabajadores. Según Antonio Barr, que publicó un libro muy gordo, La CNT a los años rojos, lo comenta así: esa estructura impuso la aristocracia laboral, la militancia de la mayoría de los obreros no especializados. Se siguió abogando por una acción directa frente a los sistemas arcaicos, es decir, todos los mecanismos que recurrían a la conciliación, como la participación en las comisiones mixtas, en las que se habían involucrado algunos militantes como Salvador Seguí. De hecho, el Comité Regional Catalán reconoció su reciente error en este punto. Uno de los temas discutidos en el Congreso fue este: considerando que los aumentos de los salarios traen aparejados mayores aumentos en los precios de consumo y que por tanto nada cambia en la situación del proletariado, creía el Congreso señalar nuevos derroteros en la lucha social para llegar cuanto antes a la abolición del salario. Siguiendo en el plano orgánico, se creó un Comité Nacional pro Presos.
Hay que destacar el papel desempeñado por los activistas que participaron en estos comités. La solidez y la permanencia de esa estructura y el recurso a múltiples formas de gimnasia revolucionaria permitieron afrontar la intensa represión padecida por el movimiento. Las campañas de prensa y de solidaridad en favor de los militantes detenidos y de sus familias, la preparación de fugas colectivas e incluso ataques directos a cárceles, la protección de los militantes huidos, etc., reforzaron la cohesión horizontal del movimiento. Se acordó controlar la calidad y la honestidad de la venta de los productos alimenticios, para lo que se aconsejaba establecer laboratorios de análisis en las barriadas y los pueblos. También se acordó declarar una huelga general de inquilinos a partir del 1 de enero de 1920, negándose a pagar los alquileres, hasta que el precio de estos fuese reducido al que tenían en 1914. Para llevar a cabo todas esas tareas, cada federación local debía organizar comités de distritos en los barrios alejados del centro, una especie de sucursales de las secciones, que se convertirían en parte autónomas. Eran los ojos y los oídos del sindicato en cada barrio. Esta estructura a ras de suelo, que apoyaba a las familias obreras, permitió ampliar e intensificar el exitoso encuentro del siglo XIX entre las luchas anticapitalistas de barrios y la organización obrera revolucionaria. La CNT se perfilaba como un movimiento de amplio alcance social que iba más allá de la mera actividad sindical. El tema del comunismo libertario durante el Congreso, ese principio fue presentado de forma bastante genérica, con las siguientes características: socialización de la tierra, los instrumentos de producción y de cambio, y desaparición del poder absorbente del Estado. Pero no se dio un contenido real al proyecto. El problema agrario. En 1919, los campesinos representaban casi el 50% de la población activa. Fundando en 1913 por militantes afiliados también a la CNT, la FNOA, Federación Nacional de los Obreros Agricultores, era mayoritaria en Andalucía y Levante y contaba con 25.000 afiliados. Según Antonio Bar, la FNOA fue calificada de anarcosindicalista porque su práctica anticipaba la de la CNT. En su congreso de 1914 fue la primera en considerar que la educación y la preparación del proletariado eran las funciones esenciales del sindicato. En su congreso de 1917 veía el sindicalismo como un medio, una táctica, con un único fin: la anarquía. Por favor. Según Carlos Sanz, la Federación Nacional de Obreros Agrícolas desarrolló un sindicalismo revolucionario que en cierta manera fue un soporte importante en los años de suspensión y de la clandestinidad del CNT entre 1911 y 1919. De la Federación y de los grupos de afinidad anarquistas se nutren en estos primeros años los sindicatos CNTistas. Gracias. Pues en el Congreso los delegados acordaron que la desocupación temporal y la inmigración a los núcleos urbanos eran uno de los problemas de mayor importancia del sector, en la perspectiva CNTista. Presentaron la cosa en esos términos bastante discutibles. Decían: toda vez que los campesinos están en huelga forzosa, invadan la ciudad, originan como consecuencia un excedente de brazos y dan margen a la competencia del precio del salario. Considerando que el movimiento de corte industrial necesitaba complementarse con una acción decidida en el sector agrario, los congresistas decidieron que la CNT debía absorber a la FNOA.
Sin embargo, esta disolución corría el riesgo de romper el vínculo entre las organizaciones campesinas, sobre todo cuando el periódico La Voz del Campesino desapareció en ese tiempo. Así, a pesar de todas sus luchas en el siglo XIX, el proletariado agrícola no era tenido en cuenta en la misma medida que su homólogo industrial. Antonio Val lo comentaba así: tenemos aquí una manifestación clarísima de la perspectiva urbana industrialista de la CNT. El problema campesino no era tanto considerado en sí mismo como en íntima relación e interdependencia con el problema del proletariado industrial. A partir de 1919, hubo siempre militantes, sobre todo los andaluces, que se quejaron de la falta de voluntad de la CNT para organizar a los trabajadores del campo. Uno decía: si a la vez que en las conquistas de los trabajadores industriales la CNT se hubiera ocupado de la suerte de los campesinos, dándoles la organización que ellos descuidaban, tal vez hoy la suerte de las ciudades sería muy otra. Y es seguro que el éxodo de los campesinos a ella no hubiera tenido tales proporciones. La revolución social ha de tener su mejor apoyo en los trabajadores de la tierra, y estos dos enunciados nos dicen ya lo suficiente para advertirnos de la misión olvidada, la conquista del campo. La ciudad y el campo en Acción Social Obrera, año 1924. Gracias. En conjunto, la política de la CNT de organizar el proletariado agrícola a escala nacional no tuvo éxito. Y en los años 30, el Sindicato Socialista de la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra ocupará el lugar dejado vacío del campo y sobre todo en Andalucía. A pesar de eso, en 1919 la CNT se convirtió en la primera organización de masas de carácter revolucionario. Estaba vinculada orgánicamente a los grupos de afinidad, células de base del movimiento anarquista, profundamente arraigadas en la comunidad obrera de los barrios. Y el objetivo comunista libertario constituirá su especificidad. La CNT, bajo la Segunda República y el Tercero Congreso de 31. Las coacciones ejercidas por el régimen de Primo de Rivera agudizaron las disensiones entre los sindicalistas revolucionarios, los anarcosindicalistas y la FAI. Esta tercera fuerza derivada del anarquismo específico era partidaria de una estrategia insurreccionalista. Durante estos años, 4 otros temas principales habían alimentado encendidos debates teóricos: la esencia política y moral de la acción de la CNT, el verdadero significado de los objetivos comunistas libertarios, la relación entre los grupos anarquistas y los sindicatos, y por último, el papel del propio sindicato. Una señal de que surgían ahora las cuestiones que habría de afrontar la sociedad comunista libertaria. En junio de 31 se celebró el tercer congreso de la CNT en el contexto del advenimiento de la crisis económica mundial. 418 delegados, 600.000 afiliados. Estuvo marcado por una victoria de los partidarios de una revisión de la teoría anarquista, que lograron imponer la Federación de Industria de dimensión nacional. Según esta tendencia, el sindicato, lejos de desaparecer con el capitalismo, tenía que convertirse en el órgano esencial de la sociedad postcapitalista. La moción fue expresamente defendida por Joan Peiró, en esos términos. El proceso de evolución del sistema capitalista dibújase cada día más por la marcada tendencia a la centralización industrial, precedida de una concentración de capitales, y a esa concentración del capitalismo ha debido corresponder otra concentración de fuerza operada por el proletariado. Nosotros tenemos el valor de declarar que el proletariado español no está en condiciones de emanciparse de sus amos.
La incapacidad para ello emana de la incultura de las grandes masas proletarias inconscientes de las leyes de la economía. Porque el problema todo de la revolución social está en saber cómo se organizará la máquina económica de la nueva sociedad. Pues esto fue comentado por el historiador Antonio Lorza, que decía: ese pesimismo sobre las posibilidades inmediatas de situación revolucionaria se acentúa al aproximarse el cambio de régimen hasta transformar el sindicalismo en una teoría de la participación. De los tres factores productivos que considera Peiró, trabajo, capital y técnica, el trabajo se encuentra sometido a los dos restantes. Participación obrera en la gestión capitalista y organización sindical son los dos medios que, a juicio de Peiró, pueden compensar la incapacidad revolucionaria del proletariado español. El sindicalismo es, pues, industrialista en la medida en que se ve obligado a adecuar sus comportamientos a las coordenadas tecnológicas y económicas del sistema que aspira a sustituir. Aquí se veía la influencia del anarcosindicalismo europeo, que teorizaba una organización social a base de sindicato y una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo libertario. Hago alusión a Rudolf Rocker, Pierre Bernard y Christian Cornelissen, sobre todo este sindicalista holandés. Según este sindicalista holandés, se debería posponer hasta un futuro más lejano el cumplimiento del principio a cada uno según sus necesidades, en la medida en que se quisiera aplicar al conjunto de la sociedad. Además, en función de la complejidad de los problemas a resolver, ya no era posible posponer la abolición pura y simple del Estado. Escribía Cornelissen: la sociedad comunista libertaria tendrá desde luego su gobierno, como cualquier otra sociedad. Lo esencial consiste solamente en saber qué forma tendrá este gobierno. Y para ilustrar su teoría, según la cual cada pueblo tiene el gobierno que se merece, Cornelissen declaraba: tomando en consideración el carácter del pueblo ruso, estamos tan ciertos de que el gobierno de los soviets no ha podido obrar de manera distinta a como lo ha hecho. Esto lo decía en 1933. Pues no es de extrañar que los anarquistas vieran a esta teoría como una alteración del anarquismo auténtico. En cuanto a la moción aprobada en el Congreso sobre la cuestión agraria y la organización de los obreros de la tierra, todavía no hacía hincapié en la capacidad revolucionaria de los trabajadores rurales. En su lugar, se subrayan los obstáculos tradicionales y subjetivos, atraso cultural, instinto de propietarismo, individualismo egocéntrico, que dificultaba la captación de las masas campesinas para fines colectivistas. Así que, en este congreso, se expresaron críticas a la profesión de fe industrialista. Uno se exclamó durante el congreso: la lucha que tenemos entablada no se limita ni se circunscribe a un mejoramiento inmediato o progresivo de aspecto industrialista, sino que nuestra lucha es decisiva y resueltamente revolucionaria, negadora del orden burgués capitalista. Nosotros no podemos basarnos ni ajustarnos a la estructura económica burguesa marchando a remolque de ella, sino como revolucionario a subvertir sus valores. Otro expresó el mismo tipo de desacuerdo. Se trata de José Alberola, el padre de nuestro amigo Octavio Alberola, que está siempre en Perpiñán, en una casa de jubilación con su ordenador, leyendo, escribiendo, enviando mensajes, por 100 años casi. Decía José Alberola: los partidarios de la Federación de Industria lo son porque han perdido la fe en el factor fin y fían solo en el engranaje de la maquinaria. Yo digo que la máquina no crea fuerza, sino que la consume.
y en este sentido creamos una mentalidad refractaria a todo lo que implique mecanizar al individuo. Vayamos a la comuna libre. Se trata de destrozar la organización del capitalismo. Tengamos un ideal que es en definitiva el que viene, tarde o temprano, a ahogar ese engranaje capitalista. En 1925, durante el incesante debate entre sindicalistas y anarquistas, Abad de Santiago y López Arango ya habían criticado duramente el sindicalismo y lo que llamaban el industrialismo obrero. Habían escrito: la base de la organización sindicalista está en el principio de la centralización industrial y no en la descentralización de esas monstruosas empresas y trusts financieros que destruyen las características de la vida comunal. Esta centralización industrial llegaría después de la revolución a crear un Estado sindicalista cuyas células estarían representadas por cada una de las ramas industriales injertadas en el tronco del actual sistema capitalista. En definitiva, en 1931, en el seno de la CNT, se enfrentaban dos tipos de anticapitalismo y dos proyectos comunistas libertarios, uno de los cuales solo mencionaba marginalmente el papel de la comuna y ya no hacía referencia alguna a la abolición del trabajo asalariado. Se centraba en la organización del proletariado industrial a través únicamente de la estructura sindical y relegaba a un segundo plano el papel de las masas campesinas. Pero los comunistas libertarios de viejo cuño no se rindieron. Sintieron también la necesidad de exponer sus doctrinas. De 31 a 36, la polémica sobre el papel de los sindicatos se convirtió en una cuestión central en la prensa. La Revista Blanca, Estudios, El Luchador. Se publicaron proyectos de sociedad, y dentro de los más famosos, el de Federico Urales, Los municipios libres. Hay un libro de un tal Javier Paniagua que expone los argumentos de las dos tendencias de manera muy detallada. Se llama el libro La sociedad libertaria, agrarismo e industrialización en el anarquismo español. Nos habla del agrarismo como la ideología dominante del anarquismo entre 1981 y 1930. Era basado en el ideal de la comuna agrícola independiente. Las propuestas de los teóricos agraristas se nutrían de una visión del mundo que se oponía tanto a las costumbres de las antiguas clases propietarias como a las de la burguesía. Basaban las relaciones sociales en el restablecimiento de los valores morales asociados a vivir de la tierra en buena condición. Era todavía una época y un lugar en los que la economía no se concebía como una entidad objetiva e indiscutible, que existiera independientemente de los sujetos. Esos anarquistas veían a los economistas como meros propagandistas del capitalismo. La compañera de Urales, que se firmaba Soledad Gustavo, escribía: no debemos y no podemos los anarquistas cerrar nuestro criterio en los estrechos moldes de un sistema económico. Tras haberlo considerado como el germen de una burocracia que ahogaría el instinto revolucionario de las masas, Urales aceptó el sindicato como un instrumento de lucha contra el capitalismo, en la medida en que se disolvería tras el hundimiento del capitalismo. Otros declaraban en Tierra y Libertad en 1933 que después de la destrucción del Estado y del capital, lo cito, sería necesario impedir que cuando triunfe el sindicalismo no pueda establecerse un Estado sindical con sus camaradas policías, sus camaradas soldados, sus camaradas ministros. Durante el Congreso se habló del tema del trabajo, después del Congreso se trató el tema del trabajo industrial.
Aunque la Organización Científica de Trabajo no había llegado todavía en España, tuvo un importante impacto negativo. En la Acción Social Obrera de San Feliu de Guíxols se encuentra un texto llamado Abajo la racionalización, traducido de la Revolución Proletarienne, un periódico francés, en 1928. Que decía: el hombre debe trabajar libre, poniendo toda su inteligencia en lo que está elaborando, sin formar parte de las cadenas de trabajo, donde el obrero no puede ya detener su esfuerzo ni un solo instante, porque está preso del engranaje de la máquina. La cadena mecaniza el trabajo a destajo, no procura ninguna economía de trabajo, sino que por el contrario lo aumenta. Un grupo de sindicalistas firmaban este artículo. Y en 1931, en un artículo publicado en la Soli, llamado Las dos formas del fascismo, Santillán vituperaba contra el taylorismo y la dominación del proceso de producción sobre el trabajador. Daba como ejemplo la fábrica Ford. Este rechazo de la civilización industrial no era reaccionaria, ni una forma de rebeldía primitiva, tampoco una reacción ludita. Estos agraristas consideraban que el hombre liberado de la sociedad post-revolucionaria, viviendo en la distribución igualitaria de los recursos, podría dedicar su tiempo libre a la invención de nuevos mecanismos que facilitaran aún más su vida, sin pensar en lo que supone una organización productiva industrial. Revistas anarquistas como Estudios contenían análisis del movimiento conocido como urbanismo social, impulsado principalmente por el ingeniero y maestro racionalista Martínez Rizo. Defendía una fuerte alianza entre los trabajadores de la ciudad y los del campo, especialmente durante el periodo de transición hacia una sociedad comunista libertaria. Era necesario descentralizar la ciudad y reducir su dependencia del campo. Sugería introducir árboles y huertos y limitar la población de las ciudades, por ejemplo, 100.000 habitantes para Barcelona. En los textos de Urales y Isaac Puente también se hablaba de la decongestión de las ciudades y de las industrias y de la reconciliación con el campo. Se trataba de crear agrociudades basadas en comunas rurales. Esa simbiosis campo-ciudad se integraría a su vez en las bioregiones, territorios cuyos límites no están definidos por fronteras políticas, sino por límites geográficos como ríos y montañas, y que tienen en cuenta tanto las comunidades humanas como los ecosistemas. Aquí vemos los temas de Élisée Reclus, que era uno de los conceptores del proyecto comunista libertario. Y ya en su tiempo sabemos que Reclus denunciaba los desmanes de la agricultura intensiva de los Estados Unidos, donde había viajado. Esta forma original de progresismo pretendía, a través de la organización comunal, reconciliar también el trabajo manual y el intelectual, y controlar un cierto uso de las máquinas. Todo ello con vistas a trabajar menos y de forma más agradable. De hecho, en la Comuna Libre hagamos por estructurar la nueva vida a base de un reparto proporcional de las fuerzas motrices y los instrumentos mecánicos realmente útiles, es decir, industrializar en lo estrictamente preciso los productos que requieran una vida simplificada en la cual las necesidades del espíritu tengan más espacio y tiempo para su cultivo. Tierra y Libertad, 18 de julio de 1931. Pues el planteamiento comunalista rural consistía en combinar la fe en la ciencia, el progreso y la razón con el rechazo del modo de producción capitalista. Nacido en la ciudad, el ideal agrarista fue alimentado en el siglo XIX por anarquistas urbanos.
La mayor parte de la teoría comunista libertaria producida antes de 1930 circuló en Cataluña, donde el movimiento de obrero anarquista era el más importante y el que más teoría había leído. Tal vez pueda resultar paradójico que el sesgo agrarista se concentrara en la región más industrializada. Así lo comenta Paniagua. No puede decirse que el anarquismo en Cataluña constituya la expresión ideológica de un campesino sin tierra o del pequeño propietario. En realidad, el discurso comunalista vinculaba los desequilibrios provocados por el desarrollo industrial, las condiciones de trabajo y de vida, al problema de la tierra y a la importancia estratégica de resolverlo. Para los proletarios urbanos, el modo de vida en la aldea representaba una defensa ideológica y un proyecto en el que apoyarse para justificar sus reivindicaciones. Además, la agricultura representaba una seguridad y una libertad en el trabajo que no daba la industria, actividad monótona y sin creatividad propia. Pues la batalla estratégica e ideológica entre corrientes industrialista y agrarista duró hasta 1936, pero hubo muchos indicios de que el comunalismo estaba perdiendo terreno. Pues la primera se vio reforzada con los escritos del fallista Abad de Santillán. Alrededor de 1933 rompió radicalmente con la esperanza que había depositado en los movimientos insurreccionales impulsados por los trabajadores del campo. Desde luego, invitaba a los proletarios a identificarse con el aparato productivo existente y a someterse al ritmo de la industria moderna. Si para los agraristas capitalismo y sociedad industrial eran consustanciales, Santillán proponía por su parte recuperar la maquinaria industrial de las manos de la burguesía. Decía Santillán, el capitalismo cae porque no puede adaptarse a la técnica moderna. El mismo para el proletario que para la burguesía vale esta comprobación. O se reconoce el imperio de la técnica y se acelera la adaptación a ella o se sucumbe. Nosotros creemos que el proletariado comprende mejor y está más preparado para esa adaptación que la propia burguesía. Pues Santillán, ese teórico que había condenado el taylorismo, llegó incluso a concebir una especie de materialismo histórico, en el que el desarrollo técnico acababa convirtiéndose en el único motor de la historia. Eso se había notado también en los argumentos de Joan Peiró. Y en 1937, Abad de Santillán escribirá: el mito de un proletariado forzosamente revolucionario es una invención de los no proletarios. Hoy, el maquinismo moderno pesa más que el proletariado en la creación de la plusvalía. Y en ese sentido, al igual que Lenin, Santillán ensalzará las virtudes de la taylorización que suprime los movimientos improductivos del individuo. Sostendrá que en la fábrica Ford, suprimida la especulación, mejor atendida la salud del personal, aumentados los salarios, se obtiene mejor resultado que en un establecimiento minúsculo en Barcelona. En la agricultura proponía colectivizar las grandes propiedades y los minifundios, y así el campesino se convertiría en obrero agrícola y adoptaría el mismo ritmo de producción que el obrero industrial. Siguiendo su lógica, Santillán defendió la evidente necesidad de una economía planeada y promovió un socialismo libertario más avanzado y cualitativo que el de los marxistas, según él, ya que no era autoritario. Consideraba que sus escritos debían contribuir, lo cito, a superar el infantilismo del comunismo libertario, basado en las llamadas comunas libres e independientes,
propugnadas por Kropotkin y otros. Y proponía liberar radicalmente a los anarquistas de su mentalidad preindustrial. Desde ahora, la mayoría de sus textos apelaban al realismo, los militantes obsesionados por el comunismo libertario. Por último, el futuro ministro de Economía de la Generalitat de Cataluña, las necesidades inculcadas por el capitalismo se imponían como necesidades de los trabajadores. El bienestar no se realizará más que en un régimen de perfecta cohesión económica y de intensa aplicación de todos los conocimientos científicos y técnicos de que disponemos, y que serán multiplicados en un próximo futuro. No hace muchos años un automóvil era una rareza que provocaba el asombro y la envidia de las poblaciones por donde pasaba. Hoy es un vehículo casi proletario, ineludible en el estadio de cultura a que hemos llegado, y debe ser al alcance de todos, de absolutamente todos los habitantes de un país que lo necesite. De este modo, una sociedad todavía muy agrícola y bastante poco colonizada por el espíritu del capitalismo, era invitada a librarse del capitalismo pasando al productivismo y al consumismo. Es decir, en realidad, pasando de una etapa del desarrollo capitalista a otra. Y en ese proceso era determinante una concepción económica del mundo centrada en el trabajo industrial. Pero Santillán subestimaba el proceso capitalista. Parecía en crisis, pero saldrá de esta crisis con un poderío productivo decuplicado y condiciones de trabajo más intensivas. La mecanización del trabajo reducirá aún más el saber hacer obrero, que hasta aquí participaba de la fuerte resistencia de los trabajadores. En mayo de 1933, la renuncia al comunismo libertario fue puesta en manifiesto por el trentista catalán Ricardo Fornells, que decía: el sindicalismo se basta a sí mismo. Ha hecho una revisión de los valores del anarquismo. Si el anarquismo quiere ser útil a la sociedad, ha de revisarse y comprobar que el hombre de sus realizaciones no existe y que la organización de la sociedad, tanto política como económica, no puede ser aquella que se concibiera antes de la Revolución Industrial. Pues otra vez sale la desaprobación de la mentalidad preindustrial. El intento de síntesis de un tal Isaac Puente. Gracias a este médico vasco fallista, se reanimó el proyecto comunista libertario de manera espectacular. Elaboró en 1932 un programa detallado, único en la historia, que combinaba el municipalismo comunal con el arraigo sindical. Difundido a más de 100.000 ejemplares, su proyecto comunista libertario fue muy leído y discutido por la base del movimiento. Decía: España, que parece ser la nación más preparada para comenzar a vivir el comunismo libertario, se dispone a predicar con el ejemplo. No proponía un modelo único. Decía: viviendo el comunismo libertario será como aprenderemos a vivirlo. Implantándolo es como se nos mostrarán sus puntos débiles y sus aspectos equivocados. En este proyecto, la comuna libre será el elemento fundamental de la organización rural, ya que representaba una institución espontánea y arraigada, común a todos los pueblos. Los obreros de la industria utilizarán el sindicato, donde hoy se agrupan espontáneamente los obreros de las fábricas. Sobre el tema del trabajo, Isaac Puente reactualizaba el principio fundamental de los comunistas libertarios del siglo anterior. La abolición del salario. Cada productor o cada hombre inapto tiene derecho a consumir con arreglo a sus necesidades, a cada uno según sus necesidades. Esta fórmula de la nueva justicia distributiva solo puede resolverse equitativamente por la abundancia y haciendo posible que cada uno tome lo que precise, pero habrá que aproximarse a ella todo lo posible mediante el racionamiento de aquello que escasee.
Y añadía algo muy importante. Decía, el intercambio de productos entre las localidades se hará sin equivalencia de valor. Se da lo que sobra. Se toma lo que otros ofrecen y se necesita. La noción de valor es extraña a la economía libertaria, por lo cual tampoco es preciso la medida del mismo representada por la moneda, en la que bien puede llamarse manzana de la discordia. Continuaba diciendo, el cultivo de la tierra se hará en común para permitir el uso de la maquinaria a fin de liberar al hombre de la jornada extenuante, dándole la posibilidad de instruirse y de mejorar su condición. Decía, la industrialización y la maquinaria son imposiciones del siglo que deben convertirse en beneficio del hombre en alivio de la necesidad de trabajar. Haré dos comentarios. Puente fue, sin duda, el único teórico en aquella época en España y quizás en Europa y los países industriales, que rompió radicalmente con el cálculo del tiempo de trabajo del hombre, fuente del valor capitalista, tan denostado por Kropotkin y los primeros comunistas anarquistas. Así no caía en la fetichización del dinero. Para justificar su opción industrialista, Puente escribía: el industrialismo impone una mayor disciplina de trabajo, porque al mismo tiempo ofrece un grado mayor de satisfacciones, disminución del esfuerzo, útiles de trabajo, abundancia de artículos, etc. A los que vivimos hoy no nos queda más remedio que reconocerlo. Quienes sean psicológicamente refractarios al trabajo industrial tienen como derivativo el trabajo en el campo y otras muchas ocupaciones compatibles con el artesanismo. Pues se publicaron muchos artículos de Isaac Puente en la Soli, había discusiones, él cambiaba sus ideas con lo que decía la gente, pues había una intensa actividad teórica sobre el tema. Y el Congreso de mayo 36, donde asistieron 600 delegados con casi 600.000 afiliados, la adopción de la concepción confederal del comunismo libertario fue un acontecimiento de gran magnitud en Europa, donde reinaba la contrarrevolución en todas sus formas. La moción sobre el comunismo libertario fue redactada de manera sintética por una comisión sobre la base de resoluciones presentadas por diversos sindicatos barceloneses. Dos de las resoluciones se situaban en las antípodas. La del Sindicato de Profesiones Liberales, redactado por Urrales, y la del Sindicato de Artes Gráficas, inspirado por el trabajo de Santillán, el organismo económico de la revolución que acababa de salir. El preámbulo del Congreso comenzaba mencionando la existencia de las dos corrientes y la voluntad de reunirlas. En el seno orgánico de la Confederación Nacional de Trabajo se agitan con dinamismo bien marcado dos maneras de interpretar el sentido de la vida y la base de estructuración de la economía postrevolucionaria. Se ha debido buscar la fórmula que recoja el espíritu y pensamiento de las dos corrientes, articulando con él los cimientos de la vida nueva. Y continuaba así: la revolución debe cimentarse sobre los principios sociales y éticos del comunismo libertario, a cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus fuerzas. Socializada la riqueza, las organizaciones y los productores se encargarán de la administración directa de la producción y el consumo. Una vez establecida en cada localidad la comuna libertaria, pondremos en marcha el nuevo mecanismo social. Los productores reúnen a los sindicatos y a los lugares de trabajo determinarán libremente la forma en que ésta ha de ser organizada. Este texto se inspiraba en parte del programa de Puente, pero no mencionaba explícitamente la abolición del trabajo salariado ni el principio del intercambio de productos sin equivalencia de valor. Aunque no se olvidaba el sindicato, es innegable que el texto concedía un lugar privilegiado
a los fundamentos individualistas y comunalistas del movimiento. Disponemos de los comentarios de Santillán, profundamente decepcionado por la profesión de fe comunalista de los delegados del Congreso. Nos habla de todo, y en parte con exceso de detalles, menos de la organización del trabajo. El comunismo libertario es una vieja doctrina que tiene su definición históricamente fijada, como la tienen el colectivismo, el mutualismo, el individualismo. Lo que hacía falta, pues, no era una definición del comunismo libertario que apenas merece unas líneas. Lo que hacía falta era exponer las posibilidades que se ofrecen en el momento actual en España, con sus hombres, sus recursos, su naturaleza. Si se parte del lugar de trabajo, están de más las comunidades autónomas. Y en 1975, en Buenos Aires, Abán de Santillán volvería sobre ese episodio en los siguientes términos. En el Congreso de Zaragoza de 1936 se presentó un proyecto inspirado en las ideas de mi libro, pero como no estábamos presentes en Zaragoza, se adoptó el proyecto preparado por Federica Montseny sobre la base de un folleto de Isaac Puente. Y como ocurrió que poco después, en julio de 1936, hubo que poner en práctica nuestras previsiones y anticipaciones, el primer paso era elevar el nivel industrial y agrícola del país. Nos sentíamos capaces de dar ese impulso, pero a través del instrumento de que disponíamos, la organización sindical, y no a través de las idílicas comunas libertarias de nudistas y de practicantes del amor libre. Palabras de Santillán en una carta dirigida a Daniel Guérin el 10 de julio de 1965. Pues se ve el desfase muy grande que había entre una parte del aparato de la CNT-FAI y la mayoría de sus bases representadas por los delegados que votaran a favor de la moción. Según un historiador francés, Jacques Maurice, decía, tras lo ocurrido en Zaragoza, la dirección de la CNT, ahora con sede en Madrid, apenas se preocupó de crear las condiciones para una revolución agraria. Su principal objetivo era, ante todo, reequilibrar las fuerzas revolucionarias en las zonas urbanas para contrarrestar la UGT que había sido reforzada por los comunistas. Mientras que por su lado, el Comité Regional de Aragón envió inmediatamente, acabado el Congreso, oradores anarquistas a los pueblos para reconstituir los sindicatos campesinos con el apoyo de Cultura y Acción y acompañados con muchos jóvenes libertarios. El 20 de julio de 1936, anarquistas y anarcosindicalistas que habían participado en el derrocamiento del Estado consideraban que la situación estaba madura para la abolición completa de las estructuras del capitalismo y para la puesta en marcha del comunismo libertario. Pero al nivel de la CNT, al nivel nacional, se exigió de no proclamar el comunismo libertario. Como se sabe, el Comité Regional de Aragón desobedeció y es en esta provincia que se experimentó casi un año durante un anticapitalismo bastante consecuente. Nos parece que el abandono del proyecto comunista libertario por una parte de la militancia CNT-FAI derivaba fundamentalmente de opciones y estrategias fijadas antes de julio de 1936. Recuerdo lo que escribía Frank Mintz en 2002 en Francia. El organismo económico de la revolución de Santillán anticipaba en ciertos aspectos la actitud del movimiento libertario durante el proceso revolucionario español. Por ejemplo, justifica de antemano la línea táctica de la unidad antifascista, lo que se llama el circunstancialismo, y desde este punto de vista, el organismo económico de la revolución fue utilizado a menudo por los dirigentes de la CNT y de la FAI durante la Guerra Civil para legitimar su línea de acción. Se la puede resumir así: reforzar el bloque antifascista y aplazar la revolución.
Como se sabe, Abad de Santián fue consejero de Economía en la Generalitat de Cataluña y se interesó por la economía, pero se sometió a sus leyes y concibió un programa de reconversión de anarquismo con el fin de adaptarlo a la ineludible sociedad industrial. En cuanto a Joan Peiró, fue ministro de la Industria en noviembre de Madrid y proclamó en agosto de 1936: la economía general es una que interesa por igual al capitalista y al proletariado. Hemos visto hoy que el modelo técnico totalmente imbricado en el modo de producción capitalista se ha vuelto como una necesidad absoluta. Vivimos estado, capital, tecnología completamente agregados. Y en retrospectiva se puede apreciar la desconfianza que los anarquistas agraristas habían manifestado hacia la sociedad capitalista industrial. Para participar al debate sugerido por Miguel Gómez, que publicó hace poco La CNT y la nueva economía, decía: en nuestra época vivimos ante la certeza de una crisis ecológica provocada por el cambio climático. Está claro que se requiere tener un plan, una alternativa. El anarcosindicalismo actual lo tiene. Es capaz de gestionar la economía y de pilotar el descenso en picado de los que nos dirige el capitalismo. Tener claros los ejemplos históricos sirve para que nuestras organizaciones tengan una base teórica desde la que pueden partir iniciativas futuras. Pues yo digo que se podría empezar por la crítica del control obrero de la CNT o de la UGT en Barcelona de 36 a 39, cuando los sindicatos restablecieron el trabajar destajo, las primas, la disciplina en la fábrica. Se hizo un elogio del trabajo industrial, del taylorismo, del estajanovismo y del carnet profesional. Es todo.